San Juan de Ulúa. La prisión temida de varios ilustres como Fray Servando Teresa de Mier, Benito Juárez y Chucho el Roto. Para algunos, es uno de los lugares más temidos. Para otros, un lugar histórico, cuyos muros gritan a oídos sordos los sucesos que allí acontecieron. Su construcción en un islote comenzó en 1535 bajo la tutela de Antonio de Mendoza, y tardó alrededor de 172 años para su finalización como fortaleza. Rápidamente se convirtió en el punto de entrada y salida al puerto y baluarte del mismo. Finalmente, el fuerte fue utilizado como prisión. El museo fue inaugurado en 1984. Faro Venustiano Carranza. El Faro de Venustiano Carranza es una edificación que consta de 3 elementos formados por un faro, un museo y unas oficinas administrativas. Su construcción de estilo neoclásico inició en 1902 y fue inaugurado en 1910 por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz. El 3 de diciembre de 1914, el puerto de Veracruz fue declarado como capital de la República Mexicana, siendo esta la sede del gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza. Desde el 21 de mayo de 1935, es la sede de la tercera zona naval militar de la Marina Armada de México. Museo de la Ciudad de Veracruz, Coronel Manuel Gutiérrez Zamora. Fundado el 25 de noviembre de 1970. En sus salas de exhibición permanente, muestra el desarrollo histórico de la ciudad, que inicia en el siglo XVI con los vestigios prehispánicos encontrados en la isla de Sacrificios y en los alrededores de la ciudad, su fundación y travesía, el desarrollo durante el virreinato, las intervenciones extranjeras y la reforma, y su importancia estratégica y comercial hasta el siglo XX. Las salas temporales y los corredores presentan la obra de artistas y creadores, en tanto que en el patio central se presentan eventos culturales como conciertos, teatro, presentación de libros, recitales y otros. Casa Museo Salvador Díaz Mirón. Este inmueble, edificado en el siglo XVIII, es una construcción de coral y ladrillo. En 1981, el edificio fue comprado por el Ayuntamiento de Veracruz y rehabilitado totalmente para abrir sus puertas como museo en 1982. En la planta superior se muestra una exposición permanente dedicada al ilustre poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón, quien habitará el inmueble hasta su muerte en 1928. Actualmente, además de la exhibición y ser utilizado para exposiciones temporales de artes plásticas, alberga la Escuela Municipal de Declamación y un foro para expresiones culturales. Recinto Cultural Exconvento Betlemita. Con más de 240 años de antigüedad, este edificio se fundó por la orden religiosa de los betlemitas. Originalmente se usó como convento para los frailes betlemitas, pero también se utilizó como cuartel, escuela, resguardo de leprosos, hospital y a finales de 1976 se dedicó únicamente a realizar servicio hospitalario en diferentes épocas. Al inicio se conoció como el Hospital de los Betlemitas, después como el Hospital de San Sebastián y al final como el Hospital Aquiles Cerdán. En 1823, los bienes de los betlemitas, después de que la orden de frailes se inhabilitara por la Corte de España, son adquiridos por las autoridades de la ciudad. En 1987, cuando se funda el Instituto Veracruzano de la Cultura, se elige este lugar como el recinto donde se desarrollarían las actividades culturales y artísticas de Veracruz. Museo Naval, México. Este edificio fue inaugurado el 1 de marzo de 1897, pero continuó en obras hasta quedar terminado en 1898. Fue testigo del bombardeo sufrido durante la intervención norteamericana del 21 de abril de 1914. Al ser uno de los flancos en donde se lleva a cabo la defensa del puerto de Veracruz por los alumnos de la Escuela Naval que con heroísmo defendieron su plantel, su ciudad y su patria. En la década de los 50, es trasladada la Escuela Naval a nuevas instalaciones y se inaugura en este sitio el Museo Naval. En el patio central se pueden apreciar los cimientos de la muralla que circundaba la ciudad de Veracruz en el siglo XVIII, encontrada durante las obras de remodelación del edificio. Cuenta con 29 salas en donde se exhibe el patrimonio marítimo y la historia naval de México. Museo Local Baluarte de Santiago. Inaugurado en 1991. El Baluarte de Santiago, también conocido como el Baluarte de la Pólvora, es una edificación militar que se concluyó en el año 1635 en el siglo XVII. Se trata de la última construcción militar en pie de la antigua muralla defensiva del puerto de Veracruz. Es el único baluarte sobreviviente de los 9 que resguardaron el puerto de los ataques piratas que sufría durante los siglos XVI al XIX. Museo Recinto de la Reforma. Este edificio histórico fue construido a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, al cual le fue anexado un faro de estilo toscano de 3 cuerpos,
que era utilizado como guía de los navegantes cuando llegaban al puerto de Veracruz. En sus orígenes, el inmueble funcionó como un convento de la orden franciscana y fue llamado Convento de San Francisco de Asís. En este lugar, entre los años de 1858 y 1860, el presidente Benito Juárez promulgó las leyes de reforma, con las que se nacionalizaron los bienes eclesiásticos y separó la iglesia del Estado mexicano. También, en este lugar, se encuentra la tumba de doña Ángela Cortés y Arellano, bisnieta del conquistador Hernán Cortés. En la actualidad, el inmueble alberga el Museo del Recinto de la Reforma, el cual muestra un documento con la historia del periodo de Reforma, así como exhibe las estatuas y biografías de los personajes liberales más importantes de la época. Edificio del Registro Civil en Veracruz. Este edificio es uno de los más representativos del puerto de Veracruz. Fue construido en 1972 durante el periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez. Anteriormente existía en ese lugar un hostal llamado San Charles, el cual fue derribado para dar paso a la construcción del inmueble donde fue alojado el registro civil. Se edifica en el marco de la promulgación de las leyes de reforma. Sin embargo, tiene sus antecedentes durante el periodo gubernamental de Ignacio Comonfort, cuando se expidió la Ley Orgánica de Registro de Estado Civil el 27 de enero de 1857. El 10 de octubre de 1860 queda asentada la primer acta de nacimiento con el nombre de Jerónima Francisca Juárez Maza, hija del presidente Benito Juárez y de Margarita Maza de Juárez, conservándose en el edificio una copia grabada sobre azulejos que conmemora este histórico acontecimiento. Oficina de Correos y Telégrafos. Majestuoso edificio levantado hacia finales del siglo XIX y principios del XX sobre terrenos ganados al mar. En su monumental fachada se aprecia el estilo neoclásico del estilo francés. Fue construido por el ingeniero militar Salvador Echegaray e inaugurado por el general Porfirio Díaz en el año de 1902. Su importancia radica en que en aquellos tiempos las cartas y los telegramas eran los únicos medios de comunicación existentes. Estación de Ferrocarriles de Veracruz. Edificio de estilo francés, proyectado por el arquitecto Charles Hall durante los últimos años del periodo del Porfiriato. Es considerado el primer inmueble de concreto armado y cemento en la ciudad. Su inauguración fue el 1 de julio de 1911 por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Albergó originalmente a la Compañía Terminal de Veracruz, donde estaban agrupadas las principales empresas ferroviarias existentes en el país. El sistema ferroviario en nuestro país fue ícono de la modernidad. La ruta México-Veracruz, primera y más importante de la época, impulsó la comunicación y el comercio de todo el país. Tanto que durante la ocupación norteamericana de 1914 se usó como principal cuartel militar por las tropas invasoras. En 1997 dejó de funcionar el servicio de transporte de pasajeros y actualmente es ocupado por las oficinas de la empresa ferroviaria Ferrosur. Palacio Municipal de Veracruz. Este bello edificio es uno de los mejores conservados correspondiente al siglo XVII. Cuenta con un estilo arquitectónico barroco y fue construido en 1609 para albergar a las casas del Cabildo. Se comenzó a construir en un terreno otorgado por el virrey Luis de Velasco y fue finalizado en 1627. La fachada está compuesta por arcos de medio punto y un amplio balcón superior que en la parte baja hace forma de portal. En 1758 se le anexa una torre con reloj. Durante sus años en pie, ha dado albergue al gobierno municipal y recibido a distinguidas autoridades. En 1862 fue ocupado por tropas francesas. En 1914 por soldados norteamericanos y estuvo abandonado por 19 años, de 1915 a 1934, quedando en ruinas siendo rescatado por el presidente municipal Santos Pérez Abascal. En 1944 es agregado un anexo en la parte posterior que colinda con la avenida Ignacio Zaragoza, respetando su entorno y dando cabida a más oficinas de gobierno. Nuestra Señora de la Asunción. Catedral del Puerto de Veracruz, conocida como la Parroquia. Se localiza a un costado de la plaza principal. Fue construida entre 1721 y 1734. Entre los numerosos elementos de interés que contiene, se encuentran los candeleros de Baccarat, que se sabe pertenecieron a Maximiliano. Estos habían sido puestos a la venta y una familia de apellido Velasco los compró para donarlos a la iglesia.